Hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, del desafío del cambio de la nueva vida que encontramos. Menciona en el capítulo 5, 6 y ahora en el capítulo 7 aquellas características espirituales que Dios espera que todo hombre y mujer que ahora pertenecemos al reino de Dios realmente sea evidencia en nuestras vidas. El día de hoy nos encontramos a la mitad del capítulo 7 y encontramos dos advertencias que nos van a demostrar a nosotros que necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos tener discernimiento espiritual y necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nadie nos saque o nos desvíe de los caminos que tiene el Señor para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar viendo dos advertencias. Mateo capítulo 7, desde el 15 al 23. Vamos a mirar la primera advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Vamos a volver a leer el pasaje bíblico. Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En este punto el Señor Jesucristo va a advertirnos a nosotros de haber explicado la palabra, de enseñarnos cómo debemos de vivir, cuáles son las características espirituales que tenemos que evidenciar en nuestras vidas. Ahora dice: guardaos de los falsos profetas. Y cuando Él dice guardaos, aquí está hablando de un mandato, está hablando de una orden que nos da el Señor Jesucristo para ser precavidos, para tener cuidado, para prestar atención, para estar vigilante contra quienes pretenden apartarnos de su palabra, de las verdades que Él nos ha dejado en su palabra. Él sabe que desde el Edén ha habido este tipo de personas. Aún podría decir que el padre de los falsos profetas, el mismo Satanás, se acerca a la mujer y le dice: con que Dios te ha dicho, no morirás. No morirás, le dijo. Al contrario, serás como Dios, serás como Él. Y el Señor Jesucristo sabe que a través de toda la historia, Satanás y sus seguidores han tratado de sacarnos de la palabra, han tratado de desviarnos de la palabra. Por eso el Señor Jesucristo empieza con una orden, empieza con un mandato para cada uno de nosotros, que debemos ser precavidos, que debemos de tener cuidado, que debemos prestar atención, que debemos estar vigilantes contra aquellos que quieren sacarnos de la verdad. No está diciendo el Señor Jesucristo que vamos a dudar de mi hermano que está al lado. No, habla acerca de que debemos, al conocer bien la palabra, debemos de identificar a aquellos que pueden pretender o que están pretendiendo cambiar la palabra, sacar la palabra, cortar la palabra o agregar a la palabra, para que entonces nosotros nos desviemos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice: guardaos de.
Y la preposición de sugiere separación. En otras palabras, un comentarista bíblico dice: la mejor manera de evitar el peligro es alejarse de ellos. No estar con ellos. Identifico a alguien que es un falso profeta, tengo que alejarme de aquellas personas. Nosotros encontramos muchas ilustraciones o muchos ejemplos de falsos profetas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, para los que se acuerdan la historia, Josafat se acerca a Acab, que lo había invitado a ir a la batalla. Entonces Josafat dijo: sí, antes de tomar cualquier decisión hay que consultar al Señor. Acab reunió a 400 profetas y todos le dijeron: vayan, que el Señor les va a dar toda la victoria. Uno de ellos hizo unos tremendos cuernos que este hombre decía: con esto vas a cornear y vas a ganar. Con toda esa evidencia, Josafat pudo haber dicho: me basta, es voluntad de Dios, vamos adelante. Pero él dijo: ¿hay alguno más que tengamos que consultar al Señor? Y entonces Acab, en su lista negra de aquellos que no los quería ver ni siquiera en vida, él dice: sí, hay uno, Micaías, hijo de Imla, siempre me dice lo contrario, siempre me profetiza todas las cosas malas para mí. Y se le llamó a este hombre, y este hombre dijo: rey, anda, porque vas a morir. Y se cumplió. El rey Acab murió, pero hubieron 400 profetas, falsos profetas, que dijeron: no, vayan, no, Dios le va a dar la victoria. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de Bar Jesús, judío, mago, falso profeta, que se interponía en el trabajo de Saulo con el rey, hasta que Pablo lo reprendió en el Señor? Este hombre quedó ciego y este rey recibió a Cristo. Y nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor, y vamos a encontrar en la historia de la iglesia, y vamos a encontrar en toda la historia hombres y mujeres que se han levantado y se les ha identificado como falsos profetas que esperan sacarnos a nosotros de los caminos del Señor. Pero Jesús no solamente va a señalar que hay que tener cuidado, hay que estar vigilantes contra aquellas personas, hombres y mujeres, que pueden ser falsos profetas, sino que nos ayuda a nosotros para descubrirlos. Porque una de las cosas que Él va a señalar y que va a hablar es acerca de su apariencia. Él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. La apariencia que ellos tienen nos confunde, porque parece a mi hermano, a mi hermana que nos encontramos los fines de semana. Parece a mi hermano o a mi hermana que nos reunimos en un grupo pequeño, y fácilmente pueden llegar a engañarnos. Porque la presentación que ellos tienen son aquellas características de oveja, hasta parecen oler a oveja. Y nosotros les decimos: bien, hermano, ven con nosotros. Y el Señor Jesucristo señala que estos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas están hablando de que tendrán apariencia de piedad. Parecerán hombres y mujeres espirituales que buscan al Señor, parecen temerosos al Señor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, va a decir: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz. Y una de las primeras cosas que hacen los falsos profetas y que Jesús los descubre es cuidado con la apariencia. Cuidado con aquellos falsos profetas que vienen con aquellas características similares a la de mi hermano, a la de mi propia vida, que somos seguidores, que amamos a nuestro Señor. Pero el Señor Jesucristo no solamente se queda en la apariencia, habla de su naturaleza, habla de la naturaleza de estos profetas, y va a decir, de estos falsos profetas, y va a decir, son como lobos rapaces, son como lobos rapaces. Y el Señor Jesucristo los describe de esta manera. Ninguno tiene como mascota un lobo en casa. Ninguno de nosotros. Porque se puede comer nuestros animales si tenemos. Y pueden morder y comerse a los pequeños que hay en casa. Jesucristo describe, sí, tienen apariencia, pero dentro de ellos habla, son rapaces. Son rapaces, no son mascotas, no son dóciles, no buscan un dueño que los quiera. No, son lobos que están disfrazados de ovejas, pero siguen siendo 100% lobos. El disfraz exterior que pueda tener no cambia en nada, no cambia en nada su naturaleza destructiva, feroz y sangrienta que tiene. En Hechos capítulo 20, verso 29, Pablo en su discurso de despedida va a decir, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No dice que instruirán de manera correcta al pueblo de Dios. No dice que les ayudarán a ustedes a crecer en la vida espiritual, a tener visión misionera, a ayudarnos y a cuidarnos los unos a los otros. Pablo no dice eso. Pablo, ¿qué es lo que dice? No perdonarán al rebaño. Destruirán al rebaño, despedazarán al rebaño, romperán ese rebaño, porque esa es la naturaleza que tiene un lobo rapaz, es destructiva, es feroz, ha venido solamente a destruir, y ese es el anhelo, ese es el deseo que solamente tiene un falso profeta. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo reconocer a los lobos rapaces que se introducen en el rebaño cuando se parecen tanto a nosotros, que somos ovejas del Señor? El Señor Jesucristo sigue diciendo, verso 16, por sus frutos los conoceréis. Verso 16, verso 20. El verso 20 vuelve a remarcar, así que por sus frutos los conoceréis. Y el verbo acá conoceréis está hablando, significa de tener un conocimiento exacto, un conocimiento pleno, de reconocer aquellos frutos que tienen estos lobos rapaces, que tienen estos falsos profetas. El verdadero discípulo tendrá la capacidad, dice, de identificar a los falsos profetas cuando nosotros comenzamos a mirar sus obras, cómo se comporta, sus enseñanzas, su vida. ¿Sabe qué, mi hermano? Una de las cosas que yo descubro en la vida nuestra, el mundo es chiquito, el mundo es chico. Si usted cree que puede esconderse y nadie lo va a ver, va a haber muchos hermanos que lo van a encontrar a usted, que se van a dar sorpresa de nosotros, y tal vez nosotros no vamos a tener sorpresa de algunos hermanos nuestros.
Yo he visto. Me han visto. Nadie se puede esconder, mi hermano. Porque Dios es muy cuidadoso, porque nuestras obras, nuestra enseñanza y nuestra vida están ahí. Y Dios es cuidadoso. La manera más precisa, la manera más correcta, podríamos indicar, de identificar a un falso profeta y los errores que ellos tienen, es tener un conocimiento correcto de la verdad. Hace muchos años yo estuve en la iglesia de Salamanca. Y en la iglesia de Salamanca, uno de los miembros era un general de aquella época, la PIB, que era el general Domínguez, un buen hermano nuestro. Y él estaba en la división de falsificaciones. Y yo me acuerdo que un día nos sentamos con él. Uno que otro por ahí tenía un billetito falso que por ahí nos engañan. Y nosotros le dijimos, ¿cómo saber, cómo identificar un falso? ¿Qué les enseñan? Yo me imagino, le sacarán la cantidad de billetes y monedas falsas. Y él dijo, no. A nosotros nos enseñan lo que es el verdadero billete. Nos hacen estudiar, analizar, cerramos los ojos, los tocamos, los olemos, pero al original. Porque cuando tú conoces el original, perfectamente vas a identificar el falso. Y mi hermano, para nosotros fue una perfecta ilustración que nosotros encontramos en la medida que tú conoces la palabra, lees la palabra, te llenas de la palabra, te nutres de la palabra. Dios afila tu agudez espiritual, tu discernimiento espiritual. Entonces es fácil detectar aquellos que vienen a la iglesia con el propósito de destrozar a la iglesia, de ir arrebatando como los lobos uno por uno, y sacándolos de la verdad. Por eso es necesario y es importante para cada uno de nosotros estudiar la palabra, conocer perfectamente la palabra, para que cuando veamos las obras, cuando escuchemos las enseñanzas y cuando miremos la vida de estos hombres y mujeres que el Señor Jesucristo lo señala como falsos profetas, como lobos rapaces, entonces tú y yo, mi hermano, mi hermana, vamos a cuidar a la grey del Señor. Vamos a espantar a estos hombres y mujeres, que vienen con el solo propósito de satisfacer su necesidad egoísta, de arrebatar a los hijos de Dios. Necesitamos estudiar y conocer la palabra. Porque cualquiera puede venir, mi hermano, y a través de la historia siempre se han levantado falsos profetas que han dividido la iglesia, se han llevado iglesias enteras. La pregunta es, si alguien vendría, ¿yo me iría con ellos? Para tener un enfático no delante del Señor, tú necesitas conocer la palabra. Necesitas conocer cada enseñanza del Señor, porque el verdadero pastor tiene más cuidado del rebaño que su propia vida, porque el lobo rapaz no se cuida más que de satisfacer su propia codicia y glotonería, mis hermanos. Todos nosotros debemos estar compenetrados estudiando la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está señalando y escribiendo, sabiendo de lo que estaba viniendo y de lo que iba a venir. Y había que nosotros tener mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando el apóstol Juan habla de probar, está hablando someter a prueba, comprobar, examinar, para que entonces nosotros podamos decir: es mi hermano en Cristo. Bienvenido, hermano, pasa. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a crecer en la palabra. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando comencé a investigar un poco acerca de estos lobos rapaces, mi hermano, usted va a encontrar una lista tremenda que tenía la iglesia primitiva. Ellos, por ejemplo, decían y enseñaban: si alguien viene a predicarte la palabra, recíbelo, escúchalo. Pero si viene 3 veces a la hora del almuerzo, es un falso profeta. Y así había toda una lista. Si viene y te predica la palabra y al final te dice: el obrero es digno de su salario, no, ese es un falso profeta. Y así, una serie de listas. Si viene alguien y te pide prestado y nunca te devuelve, no, ten cuidado. Ten cuidado. Busque, mi hermano, es una lista muy larga que si nosotros lo leeríamos, sería larguísima. Pero la iglesia era muy estricta en aquella época. Porque los lobos rapaces, mis hermanos, son sinvergüenzas. Se meten con toda la apariencia y después nos dejaron engañados. Y algunos tal vez pensando: si así son los cristianos, ¿para qué voy a seguir yo en los caminos de Dios? Porque un lobo rapaz vino y casi se lo come vivo al hermano. Casi se lo come vivo al hermano o a la hermana. La segunda advertencia que encontramos nosotros es cuidado con sus falsas pretensiones. Cuidado con sus falsas pretensiones. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús en esta parte nos enseña a nosotros a distinguir la vida de piedad, a distinguir entre la falsa y la verdadera vida de piedad. Y lo que encontramos acá primero es su falsa piedad que tenían estos falsos profetas. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los comentaristas señalan que cuando dice Señor, Señor, ellos están diciendo: nosotros tenemos una relación especial con Él. Nosotros hemos desarrollado una relación íntima con Jesús. Hemos desarrollado. Sí, Señor, Señor. Y me imagino, sus oraciones eran largas, se golpeaban el pecho, clamaban, lloraban. Y Jesús habla
de la falsa piedad que ellos de esa piedad que se atribuyen. Y Jesucristo va a hablar de la falsa piedad, porque puede discernir entre un creyente verdadero que viene aquí y adora al Señor con todo su corazón, porque lo único que quiere es adorarlo a Él, consagrarse de todo corazón a Él. A aquellos que pueden estar hasta levantando la mano, cantando y mirando y viendo a quién me lo como con zapatos y todo. Hablando en términos generales, entre desviarme y aprovecharme de ese hombre y esa mujer. Mateo capítulo 23, verso 27, grafica lo mismo, pero refiriendo Jesús a los escribas, dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mi hermano, nadie puede ocultarse delante del Señor. Nadie. Y gracias al Señor que nos ha dado de su Espíritu Santo para discernir y ver. Sí, a veces uno mira a ciertas personas y tiene un cierto malestar. Y uno dice: Señor, perdóname, estoy pensando mal. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a nosotros a discernir. Y Jesucristo muestra para que nosotros podamos identificar y ver realmente quiénes son sus hijos. Nos habla de la verdadera piedad. Mateo capítulo 7, 21, la segunda parte dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando uno mira en el griego, mi hermano, el verbo hacer es riquísimo, porque habla de practicar esa voluntad, habla de procurar, de todo el tiempo procurar tenerla, de estar trabajando en la voluntad del Señor, de estar cumpliendo, viviendo la voluntad del Señor, de estar ejecutando en su vida, de tomando decisiones y decir: de ahora en adelante voy a vivir de esta manera, voy a fundamentar mis convicciones solamente en Jesucristo, de establecer la potestad de Dios en nuestras vidas. Que entonces yo llegue a ser dócil a todo lo que Él me está demandando en su palabra, a guardar en mi mente y en mi corazón todo lo que Él tiene escrito acá. No es algo tan simple, mi hermano, cuando dice: el que hace la voluntad. Sí, yo estoy haciendo la voluntad, vengo a la iglesia, voy a la academia bíblica, estoy diezmando. Es mucho más que eso, mi hermano. Es mucho más que eso. Habla de practicar, habla de procurar, de trabajar, de cumplir, ejecutar, establecer, guardar. Y la lista es más larga todavía. Pero habla, sí, de practicar, de vivir aquella voluntad. No aquella voluntad que yo creo, no aquella voluntad que yo pienso. No, aquella voluntad que está establecida en la palabra, aquella voluntad que a Dios le agrada, no que a mí me agrada. Y Jesucristo está definiendo y está enseñándote a ti y a mí a discernir y a mirar cómo viven las personas, cómo vive aquel con el cual yo me relaciono, mi hermano y mi hermana, para identificar si es alguien que está luchando con su pecado o es algo que tiene anidado el pecado y que domina su corazón y que tiene el único propósito de venir y destruir la grey del Señor. Porque entonces nosotros comenzamos a discernir entre alguien que está luchando por tener una vida santa y a alguien que lo único que quiere hacer es destrozar la vida espiritual de mi hermano,
Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué me identifica a mí como una oveja del Señor? ¿Qué me identifica a mí como un hombre del reino de los cielos que hace la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre que está en el cielo? Que sí, tal vez en algún momento me cuesta, me es difícil. ¿Quién dice que es fácil aceptar la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí, antes de decir, Señor, yo lo voy a hacer, hemos luchado con Dios, hemos peleado con Dios, nos hemos resistido hasta el momento de decirle, Señor, no puedo más? Está bien, Señor, me someto a tu voluntad. Y siempre descubrimos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es sana para nuestras vidas. Y que entonces miramos cómo crecemos. Y el Señor habla de esa verdadera piedad, porque cualquiera puede decir, Señor, Señor. Déjame decirte esto. A veces yo converso con ciertas personas que me dicen, sí, pero yo clamo a Dios y Él me ayuda a mí. Sí, pero acuérdate, si es que has leído la Biblia, Dios tiene dos formas de contestar a aquel que le clama. Él contesta por misericordia a todo aquel que no lo conoce, porque Dios ha creado a toda persona con el propósito de que tenga una relación personal con Él, para que con el propósito de Dios abrir el arca del cielo y derramar de las bendiciones. Pero hay hombres y mujeres que no conocen a Dios. Pero en determinados momentos duros, difíciles, claman a Dios por misericordia. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso. ¿Qué es lo que hace? Dios los atiende. Dios los atiende. Y muchas veces las personas se confunden o creen que porque clamaron a Dios, Dios les respondió. Entonces sí, son hijos de Dios. Pueden tener una relación, pueden decirle Señor, Señor. Si tú, por ejemplo, tuvieras un niño de 8 años, sales a la calle y tú ves a un niño en la calle que se parece a tu hijo, tiene 8 años y está mendigando. Yo sé que vas a sacar algún sencillo y le vas a dar. No solamente eso. Si tú lo ves muriéndose de frío, yo sé, vas a ir a tu casa, vas a tomar alguna ropa vieja de tu hijito y le vas a obsequiar a la criatura. La criatura puede sentirse querida, puede sentirse apreciada y amada por ti. Pero déjame decirte, aún hasta el niño puede creer que si te pide algo a ti, tú le vas a responder. Y aún hasta le puede decir a sus amiguitos, si yo le pido un menú, él me lo va a dar. Al día siguiente tú sales a la calle, la criatura se acerca y dice, por favor, no he comido, invítame. Volteas, ves un menú, le pagas el menú, te vas y la criatura va a sus amigos y dice, ¿ves? Yo le pido y me responde. Claro, lo hacemos por misericordia. Pregunto, ¿a tu hijo en casa le das alimento, le das educación, le das las cosas por misericordia? No tiene necesidad de decirme tengo hambre. Yo estoy pensando ya, con la esposa estamos pensando qué va a comer, a qué colegio va a ir, qué cosas necesitas. Antes que su pedido esté en la boca, nosotros ya estamos actuando. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
sino el que hace la voluntad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ahí está la réplica. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, hubo palabra. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hubo poderío, no hubo ningún espíritu que no se sometiera. Señor, hicimos milagros, hubo demostración de poder. ¿Qué es lo que les va a decir Jesús? Nunca, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, tú y yo podemos equivocarnos. El mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, verso 24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis, porque desconoces, porque no lo lees, no te has preocupado en conocer las Escrituras y el poder de Dios. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que tú y yo nos deslicemos, no sea que venga alguien y nos deslicemos, mi hermano, con hombres y mujeres que son lobos rapaces, que su único fin es su provecho personal. Yo no sé si en algún momento alguien nos ha estado engañando o enseñando cosas que no están en la palabra. Por lo general, mis hermanos, uno puede también con un poco de experiencia, puede conocer aquellos lobos que son rapaces, que comienzan a decir: yo te voy a enseñar la verdadera palabra. Yo soy el único que puede enseñarte. Yo soy el único. Yo soy el único. Yo te voy a enseñar la palabra verdadera. Como esas hay muchas. Pero mi hermano, una de las cosas que el Señor Jesucristo nos está señalando a nosotros es que tú y yo tenemos que conocer esta palabra. Tú y yo tenemos que estudiarla. Así como el billete verdadero lo analizaban, lo estudiaron, no sé si es un año, se estudia, para que entonces yo pueda discernir cuál es el falso. Porque puede venir cualquiera, mi hermano, a nuestra congregación, que es grande y que se puede ocultar. Puede meterse a tu grupo pequeño y puede hacernos dudar a nosotros. ¿Cómo los enfrentamos? Con la palabra, mi hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor.